ustedes no van a ser radiólogos, ¿ya? Entonces, no nos vamos a complicar, vamos a hacerlo lo más sencillo posible, ¿ya? Para que puedan resolver también su examen. Entonces, arrancamos nomás, ¿ya? Recién llegado, entonces que podía abrir la computadora, por eso es que me demora un poquitín. Ya. Entonces, hoy día vamos a hablar de resonancia magnética. Entonces, sabemos que la resonancia es también una ayuda imaginológica, ¿no es cierto? Pertenece a nuestra ayuda diagnóstica que nosotros vamos a recurrir para ver imágenes, ¿no es cierto? Sabemos que la resonancia es un fenómeno físico por el cual ciertas partículas, como los protones, pueden absorber selectivamente energía electromagnética de radiofrecuencia, ¿sí? Es una herramienta útil porque tiene la capacidad para distinguir entre diferentes tipos de tejidos y detectar grados sutiles de realce la transmisión de contraste, ¿no? Que contraste el gadolíneo. Tiene un grado alto de especificidad, o sea, me permite diferenciar las lesiones que hay, ¿ya? En el equipo que nosotros, ya no es el gantry, pero es un tubo en el cual sus componentes principales es un imán que es creador del campo electromagnético y un sistema de radiofrecuencia. Hay varios componentes del equipo del resonador, ¿no? El imán es el que genera el campo electromagnético. Hay imanes, ¿no? El gradiente de campo, que son electroimanes que dan 3 campos. Hay el generador de radiofrecuencia que genera ondas de radiofrecuencia necesarias para excitar los espines. Hay antenas, ¿no? Que son dispositivos que están próximos al cuerpo que permite excitar o detectar posteriormente la señal. Hay un receptor amplificador, que es un detector muy sensible, ¿no? Que es muy sensible de las señales de radiofrecuencia que amplifican las señales que son liberadas por los protones. Hay el sistema de adquisición de datos o podemos verlo como una computadora, ¿no? Una vez que la señal captada y amplificada pasa a un convertidor que es analógico digital, transformando las señales de radiofrecuencia en la gama de grises, ¿no es cierto? Todo está determinado por la intensidad de cada píxel en el plano de la resonancia. Y finalmente la consola principal o consola auxiliar, que es para el procesado de la imagen, que es la computadora que yo les decía, ¿no? En la consola principal se ven las imágenes del momento en que son adquiridas. En cambio, el auxiliar se puede procesar la imagen, calcular el volumen o algo si ve una masa, calcular su volumen de esa masa, sin que se interrumpa la adquisición de las imágenes o el estudio en otros pacientes. Entonces, ¿qué pasa? Al paciente lo vamos a colocar en este escáner, ¿no es cierto? En forma de tubo que genera un campo. Vamos a poner esto acá. A ver. Entonces, vamos a colocar al paciente en un escáner que tiene esta forma de tubo que genera un campo electromagnético porque sabemos que hay un imán, ¿no? Un campo electromagnético muy intenso. Y lo que va a pasar es que el cuerpo tiene protones. ¿Con quién trabaja? Con el hidrógeno. Entonces, el protón va a presentar un campo magnético determinado y va a comportarse como pequeños imanes que se van a alinear en forma paralela o antiparalela con el campo magnético. Eso vamos a entender ahorita, ¿ya? Antes de seguir, los planos básicos de la resonancia. Los planos o los tipos de corte va a ser el plano axial, miren el corte como viene, el plano coronal, el corte pasa por las orejitas, y el plano sagital, el corte pasa por las narices, ¿no es cierto? Que ya conocen. Entonces, esta es una imagen en corte axial, se parece a la tomografía, ¿no? Un corte axial, tenemos el corte coronal, que el corte pasa por las orejitas, y el corte sagital, que el corte pasaría por la nariz, ¿sí? Recordemos la física. Entonces, ¿con qué, ya lo he mencionado, ¿no? ¿Con qué elemento trabaja el resonador? Con un protón. ¿Qué protón tenemos positivo? El hidrógeno, ¿sí? Recordemos que los átomos están formados por un núcleo y una nube de electrones. El núcleo hay protones. ¿Qué carga tienen? Positiva. ¿Qué tiene nuestro cuerpo? Hidrógeno. El cuerpo tiene el 70% de agua y el agua es H2O, y H2O que tiene hidrógeno. Entonces trabajamos con el hidrógeno, con este protón. Entonces este protón, como vemos aquí, de carga positiva, ¿no es cierto? Tiene un movimiento, tiene una carga primero positiva y luego va a girar sobre su propio eje, posee un spin, gira alrededor de su propio eje. Estos protones que encontramos en nuestro cuerpo generalmente están en forma aleatoria, no tienen un orden, están así desordenados, ¿no?
Pero, ¿qué pasa cuando los ponemos en un campo electromagnético? ¿No? Cuando los ponemos en un campo electromagnético, estos se van a alinear en relación al campo electromagnético, como agujas, dice, de brújula, ¿no es cierto? Puede situarse en el polo norte o en el polo sur, es decir, en dirección al campo magnético, puede ser en el polo de forma paralela o de forma antiparalela. Además, mencionar que cada protón tiene un movimiento, no solamente su spin, también se tambalea, como vemos ahí, ¿no es cierto? Ese es el movimiento de precesión. Entonces, aquí entra a tallar una fórmula, que es la ecuación de Larmor. La ecuación de Larmor tiene que ver con el campo magnético. Entonces, cuanto más fuerte es el campo magnético, mayor será la frecuencia de precesión, ese movimiento que hemos hablado, ¿sí? Esta ecuación de Larmor va a permitir el cálculo de la frecuencia de precesión de un spin. Si vemos aquí la fórmula, vemos ¿qué es la ecuación de Larmor? Acá menciona que la frecuencia de precesión va a ser igual a una constante, que es la constante giromagnética especial de cada material por la fuerza del campo magnético, ¿ya? Entonces, esto que se da en unidades Tesla. Entonces, esa es la ecuación del Larmor, que quiere ver el cálculo de la frecuencia de precesión de un spin, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar cuando hay un pulso de radiofrecuencia? Va a provocar dos efectos. Un efecto que es de que algunos protones van a recibir energía, es decir, cambian a un nivel de alta energía, ¿sí? Entonces va a pasar que disminuye la cantidad de magnetización longitudinal. Hay otros protones que entran en fase, es decir, van a caminar en línea, es decir, alineados o sincronizados, ¿ya? Entonces, como resultado, va a dar un vector magnético, ¿sí? Al lado al que apuntan los protones en precesión, es decir, en dirección transversa. El pulso de radiofrecuencia causa la disminución de la magnetización longitudinal y establece una magnetización transversal. Entonces, la producción de la señal de la resonancia magnética habla de que esta magnetización transversal se mueve con los protones en precesión, ¿sí? Al moverse y cambiar constantemente, el vector magnético induce una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica va a ser inducida por el campo magnético en movimiento y esta es la señal de la resonancia magnética. Pero cuando cesa el pulso de radiofrecuencia, entonces luego de que se va a desactivar el pulso de radiofrecuencia, los protones vuelven a su estado menor de energía, es decir, esta magnetización longitudinal aumenta y vuelve a su estado original. Es una relajación en T1, ya vamos a entender un poquito más adelante. Antes de seguir con esto, entonces, el protón que está feliz en tu cuerpo, tú entras a este tubo y vamos a poner un campo electromagnético y lo que vamos a hacer es excitar al protón. Al excitar al protón que estaba feliz moviéndose por donde quiera, lo pone en una dirección, ¿sí? Ya sea paralela o antiparalela. Y cuando le quita ese campo electromagnético, va a regresar a su estado basal. Este es un ciclo de excitación-relajación. Si hablamos de tiempos, para entender un poquito, es el tiempo de repetición. El tiempo de repetición, o TR, que van a ver, es el tiempo necesario para completar un ciclo completo de lo que les he hablado, excitación-relajación, de una secuencia de pulso, o es el tiempo en que se vuelve a repetir la misma secuencia. El tiempo de repetición es el tiempo de un ciclo completo de excitación-relajación. Luego tengo que conocer el tiempo de eco. El tiempo de eco es el tiempo desde que yo mando mi pulso y adquiero la imagen, ¿sí? O, dicho como está aquí, ¿no es cierto? Es el tiempo entre el inicio de una secuencia de pulso y la adquisición de los datos a partir de estos protones excitados. O es el tiempo que se tarda en recoger la señal que nos envían los protones. Entonces, es el tiempo en que yo excito al paciente y ya tengo una imagen, ¿sí? La antena recoge esa imagen. Entonces, tiempo de repetición y tiempo de eco. Entonces, esto me va a servir para entender el tiempo de relajación T1 y el T2, que en esto se basa más o menos para entender un poco la resonancia. Entonces, el tiempo de relajación T1 es la medida del tiempo de relajación en el plano longitudinal. Es decir, el T1 es la vuelta al equilibrio de un tejido determinado después de la excitación. Tiene que volver a su estado basal, ¿sí?
es un tiempo que tarda un tejido determinado en recuperar el 63% de su posición de equilibrio. Esto va a depender entre la relación del protón y el medio que lo rodea, ¿sí? Puede existir diferente viscosidad, diferente estructura molecular, no sabemos, ¿ya? Pero va a depender de eso, del medio que lo rodea. Esa es la relación longitudinal. En el plano, ¿en qué plano hemos dicho? Longitudinal. En cambio, T2 es el tiempo o es la medida del tiempo relajación en el plano transversal, ¿sí? Este tiempo es un tiempo de desfase de los espines de un tejido determinado. Entonces, es el tiempo en que termina de relajarse. Hemos dicho que el otro era 67% y aquí a su 37% de su valor original. Aquí va a depender no del medio que lo rodea, va a depender de la relación entre protón y además de los protones vecinos, ¿sí? Aquí en T1 y en T2, acá hablamos del TR y el T, el tiempo de repetición y el tiempo de eco que les dije. El tiempo de repetición es un ciclo completo y un tiempo de eco es el tiempo entre yo emito la señal y recojo mi imagen, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de repetición en T1 va a ser todo corto. T1 es rapidito, tiempo de repetición corto y tiempo de eco largo. Si hablo de medidas, tiempo de repetición corto menos de 1000 y si hablo de tiempo de eco es menos de 20. En tiempo de 2, que es más largo, que es el estado transversal que demora más, mi tiempo de repetición va a ser largo, mayor de 2000, y mi tiempo de eco también va a ser largo, mayor de 40. Entonces eso tengo que saber. T1, tiempo de repetición, tiempo de eco cortos. T2, tiempo de repetición, tiempo de largo, ¿sí? ¿Quiénes van a estar, quién va a brillar en T1? Ya hemos dicho que es una relajación en el plano longitudinal, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuáles son las sustancias que van a brillar? Siempre va a brillar la grasa, las hemorragias, la melanina, que son proteínas, líquido proteico. ¿Y quién va a actuar en T1? Sí, aquí, ¿dónde puede ser el contraste? Acá en T1, porque no me voy a confundir con el agua, que esto va a brillar en T2, que ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces es un T1. T1 hemos dicho tiempo de repetición corto y tiempo de eco corto. Entonces aquí, ¿quién va a brillar? La grasa. Mira el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Entonces va a brillar la grasa principalmente, es lo que tienes que fijar. Aquí, ¿qué debo usar o qué puedo usar? El contraste. ¿Qué contraste usamos? El gadolíneo. Va a haber una clase de contraste que es la quinta antes del examen. Pero para mencionar que lo que hace el contraste es acortar los tiempos de relajación T1, ¿sí? Entonces, esto va a hacer de que los tejidos, ¿no? Como, o tumores, ¿no? Puedan verse brillantes. Entonces va a brillar. Entonces esto me sirve en T1. Contrastes en T1, no en T2. ¿Sí? En cuanto a las imágenes ponderadas en T2, sabemos que el T2 es el tiempo de relajación en el plano transversal, ¿no es cierto? Entonces, según eso me ayuda para ver anatomía mejor, ¿sí? Entonces, ¿quién va a estar brillante en T2? Todo lo que sea agua, todo lo que tenga líquido, ¿no? Como demora. Entonces puedo ver la bilis, la orina, líquido cefalorraquídeo, líquido intestinal, el pancreático. Entonces aquí puedo ver también imágenes del árbol biliar como el conducto de Wilson o las vías urinarias. Entonces todo lo que sea líquido puedo, puedo ver en T2. Entonces, ¿qué lesiones podría ver en T2? Puedo ver los quistes simples, ¿no? Puedo ver neoplasias quísticas o necróticas, tumores mucinosos, mixoides, tumores de la vaina nerviosa periférica, schwannomas, neurofibromas, todo esto voy a ver en T2, sobre todo lo que tenga líquido. Entonces T2 me sirve para esto, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que T2 tiene un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco largo. Entonces aquí, ¿quién brilla? Brilla el líquido. Miren, el líquido cefalorraquídeo. La grasa puede brillar, pero no tanto como el líquido, ¿no? Entonces nosotros no somos secos por dentro. Hemos dicho que el 70% de agua, entonces el líquido va a brillar. Entonces, eso es lo importante en T2, ¿no es cierto? Mira, aquí es una rodilla. Estoy viendo que el líquido que está detrás de esta rodilla está brillando, que es un quiste de Baker, ¿sí? Esto para diferenciar un T1 de un T2. T1, el líquido no brilla, y en T2 el líquido brilla. Eso principalmente. Entonces, si te muestro una imagen, te decir, ¿qué secuencia es esta? Solamente por la vejiga voy a decir T1, y aquí voy a decir un T2. ¿Sí? La grasa brilla, pero más brilla en T1, ¿sí? Es un cerebrito para que diferencien T1 de un T2. T1, el líquido cefalorraquídeo está hipointenso y en todos está hiperintenso. Entonces ya estamos hablando de terminología.
terminología en resonancia, que es más avanzado, que es más intenso, entonces vamos a hablar de intensidades. Entonces, hiperintenso blanco, hipointenso negro, isointenso igual. Entonces, es un T2 donde el líquido está hiperintenso y este es un T1 donde el líquido está hipointenso, ¿sí? ¿Quiénes siempre las voy a ver negras, oscuritas? Nunca, jamás, por más que le hagas algo, va a brillar. ¿Por qué? Porque no utilizan hidrógeno, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tener, para que brille, tiene que tener hidrógeno. Entonces, lo que siempre voy a ver negrito es esto, ¿no? Lo que no tenga hidrógeno. El aire es oxígeno, no tiene hidrógeno, entonces negro. El flujo sanguíneo lo voy a ver negro. El hueso de la cortical, ¿por qué? Porque tiene calcio, ¿no es cierto? Los ligamentos, tendones, tejidos fibrosos densos, ¿no? De fibrina tienen, se va a ver hipointenso. Entonces aquí, por ejemplo, mira, afuera lo veo hipointenso y adentro también, porque es aire, ¿sí? Aquí, mira, la cortical del hueso, que es calcio, lo voy a ver hipointenso, ¿sí? Toda la cortical del hueso, no importa qué secuencia sea. No importa T1, T2, supresión gracias, no importa, siempre va a ser negro, hipointenso. Los ligamentos, los tendones, ¿cómo lo veo? Negro, hipointenso, ¿no es cierto? Esto, ¿sí? Eso es lo que tenemos que fijarnos, T1, T2, y los demás ya son secuencias, ¿sí? Entonces, ¿qué más tengo que saber? Entonces, antes de continuar consecuencia, quiero mencionar que hay objetos que pueden interferir con la calidad de imagen. Entonces, los objetos que pueden interferir con la calidad de la imagen pueden ser las placas metálicas, tornillos o cualquier material que sea utilizado en las fracturas óseas, prótesis articulares, cadera, lo que hace es un artefacto brillante que no te deja evaluar. Los piercing, ¿no? Algunos tatuajes que contienen sustancias metálicas, las balas, ¿no? Las esquirlas metálicas, ¿no? Prótesis dentales, lo que van a hacer es distorsionar la imagen, ¿sí? Entonces hay que conocerlas también, pero hay secuencias que me ayudan también para ver esto, ¿ya? Entonces hasta ahí vamos, ¿han entendido? ¿Están? Entonces, para que yo pueda aproximar, o estoy hablando solita. Ah, ya. Entonces, para yo aproximar a la imagen en una resonancia magnética, tengo que siempre identificar la región a examinar. Tengo que ver qué plano está. Plano axial, plano coronal, plano sagital, ¿dónde estamos? ¿Sí? Tengo que reconocer la secuencia de pulso y la ponderación, ¿no es cierto? Y tengo que hablar con la propiedad, con la terminología. Puede haber hiperintenso, isointenso o hipointenso. Entonces, hiperintenso va a ser blanca o gris clara. Isointenso, gris intermedio, hipointenso es negro o oscuro, ¿no es cierto? Luego tengo que conocer las secuencias, ¿no es cierto? Entonces, se van a potenciar en varias secuencias, principalmente T1 y T2, pero hay más secuencias que tienen que conocer, ¿ya? Es difícil diferenciarlos un poco, pero igual hay que saber. Entonces, tengo que diferenciar un T1 y un T2. La secuencia potenciada en T1, sabemos que proporciona un excelente detalle de la anatomía. La grasa siempre la voy a ver hiperintensa, blanca, ¿sí? El agua siempre la voy a ver hipointensa, como estamos viendo en esta imagen, ¿no es cierto? El agua hipointensa, ¿sí? Aquí podemos usar contrastes en T1. En cambio, en T2, la grasa muestra una señal alta, pero no tan alta como la T1. El líquido, en cambio, lo voy a ver blanco, hiperintenso, ¿sí? Entonces, esto me va a ayudar, ¿no es cierto? Entre las dos, es que hay controversia en cuál se ve mejor la anatomía. Yo diría la T2 porque el líquido va a brillar y me ayuda a dibujar. Otros hablan del T1, ¿no? Entonces, eso está en controversia y lo que está en controversia no se pregunta, ¿sí? Hay otra secuencia, la secuencia potenciada en densidad protónica. Aquí los líquidos producen una señal intermedia, ¿sí? Es intermedia porque el tiempo de repetición va a ser mayor que un T1, es decir, mayor de 1000, y un tiempo de eco va a ser menor que un T2, es decir, menos de 40. Por ejemplo, acá, ¿no? El tiempo de eco va a ser 40 y el tiempo de repetición 3000, más que 1, ¿no? Es un híbrido, digamos, de los dos. ¿Para qué me sirve? Para músculo esquelético, ¿sí? Acá puedo saturar la grasa, ¿sí? Tiene una buena delimitación anatómica,
¿ya? Hay otra secuencia de inversión-recuperación, o también STIR, llamado STIR, o también la de FLAIR, ¿no? En STIR o músculo esquelético lo que va a hacer es suprimir la grasa. Aquí, cuando se usa un tiempo de inversión prolongado, se va a eliminar o atenuar la señal de estructuras con alto contenido de agua en el cerebro como el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí entra, como les digo, el FLAIR, ¿no? Que es atenuación e inversión de los líquidos en movimiento. Aquí hay un pobre contraste entre sustancia blanda y sustancia blanca, pero el líquido cefalorraquídeo va a ser negro. Entonces, si yo encuentro un tumor en el cerebro y está con edema, no sé hasta dónde va, y me confunde que puede ser también líquido cefalorraquídeo, le aplico el FLAIR. Y todo lo que esté en movimiento, el líquido que debería brillar en T2 se va a anular. Y todo el líquido que está quieto lo voy a brillar. ¿Ya? Entonces también me sirve el STIR para músculo esquelético porque lo que además va a hacer es suprimir la grasa. Y como acá veo mucho mejor, ¿no es cierto? Entonces, aquí estoy suprimiendo esta imagen que es grasa, ¿no es cierto? Y puedo ver mejor, confirmar. Hay otra secuencia, la secuencia en fase y fuera de fase. Esta secuencia en fase y fuera de fase es en T1. Se basa en la diferente frecuencia de los protones de tejido graso y el agua. Se usa generalmente, como vemos aquí, en abdomen. Entonces, aquí donde coinciden agua y grasa, se anula la señal. Y me confirma lo que estoy pensando. Tiene que ser dirigido. ¿Sí? Otra secuencia. Otra secuencia que tengo en la siguiente clase. Otra secuencia es la saturación de grasa o FAT-SAT. ¿Sí? Aquí se va a anular todo lo que sea grasa. Se dan cuenta, el tejido celular era grasa y lo anulo acá. ¿Sí? Entonces se anula la señal de tejido adiposo. ¿Dónde puedo utilizar? En músculo esquelético. ¿No? ¿Qué puedo ver? Edema óseo. Puedo reconocer cartílago hialino. En neurología se va a usar la secuencia de supresión grasa en T1 y se puede usar el contraste. Entonces, la saturación grasa mejora la visibilidad de las estructuras anatómicas y el realce de los medios de contraste. Entonces, ¿qué puedo diagnosticar? Lipomas, mielolipomas, angiomiolipomas, ¿no? Todo eso puedo diagnosticar. Algo que también deben conocer es no lo he puesto aquí en mis diapositivas, pero es también la difusión y la perfusión, ¿sí? Y la angioresonancia. La difusión se utiliza para valorar movimientos de agua, lo he puesto acá. No. Lo utilizo para ver movimientos de agua, ¿sí? Entonces es como entrar a una habitación donde hay harta gente, sí, y el agua no va a recorrer con facilidad. Entonces el agua se queda, no sale, restringe. En cambio, si hay poquitas células, entras a la habitación y hay poquita, entra y sale, y ahí no restringe. Entonces eso me ayuda para ver si los tumores, por ejemplo, restringe. Hay otro que es la perfusión con contraste. Entonces esto me ayuda para ver si la intensidad de señal cae o no cae, ¿sí? O para ver si hay un tejido enfermo, no cae con la señal. Me sirve para ver cómo se irrigan los tejidos. ¿Ya? Otra cosa que también tengo que ver es la espectroscopía. La espectroscopía es una técnica no invasiva que valora algunas sustancias bioquímicas. Es como hacer una biopsia sin que lo toques al paciente. Entonces, lo que permite determinar son algunas sustancias que se encuentran en el cerebro, ¿no? Pero tenemos que reconocer las sustancias que están en condiciones normales y patológicas. Entonces, lo que hace en general valora las características bioquímicas de los tejidos. ¿Cuáles son los metabolitos más empleados? La acetilaspartato, la alanina, la glutamina, la colina, la creatinina, ¿sí? Entonces, lo que hace la espectroscopía es añadir información diagnóstica. Por ejemplo, en un tumor lo que va a disminuir es el N-acetilaspartato, ¿sí? Y también hay unas relaciones entre la colina y el aspartato que también podemos ver, ¿no? Si altera o no altera. Me sirve para monitorizar el desarrollo de una enfermedad también, para el efecto de un tratamiento, para el pronóstico, ¿no? Entonces, principalmente para el diagnóstico. Entonces, hay varias estructuras. Por ejemplo, en el N-acetilaspartota es un indicador de densidad y funcionalidad neuronal. Entonces, si disminuye, ¿quién lo está haciendo disminuir, no? Pues un tumor. La creatinina es un marcador energético. La colina refleja síntesis y degradación del sistema y degradación de la membrana celular. Entonces, si aumenta es porque se ha muerto la célula.
¿sí? Eso principalmente. Hemos hablado de los contrastes endovenosos, que hemos hablado del gadolinio, y hemos dicho que acorta el tiempo de relajación T1, ¿no es cierto? Y me sirve para estas imágenes. Debemos recordar que también se excreta por vía renal, ¿no es cierto? Entonces, tengo que ver que la creatinina esté funcionando, ¿no? El riñón está funcionando a través de quién, de la creatinina, ¿sí? ¿Cuándo utilizo este contraste? Entonces, está indicado para caracterizar anomalías, ¿no? Anomalías con otras secuencias, ¿no es cierto? Puedo detectar neoplasias, ¿no? O enfermedad o metástasis. Puedo estadificar las neoplasias. Puedo ver evaluación de las patologías inflamatorias, perfusión y viabilidad de órganos, descripción y evaluación de arterias y venas, y también de las vías urinarias, ¿sí? ¿En quién está contraindicado la resonancia magnética? Tiene contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas, que el paciente utilice marcapaso. Se puede parar el marcapaso. Que tenga implante coclear, que tenga esquirlas metálicas, sobre todo a nivel del ojo, porque al moverse puede dañar más el ojo. Que tenga ganchos de neurismas ferromagnéticos, ¿no? Las relativas, como vemos ahí, la claustrofobia, ¿no? Puede haber también otra relativa, maquillaje permanente y tatuajes, el uso de piercing o algunos materiales de ortodoncia. O sea, hay que ver en cada paciente es diferente, ¿no es cierto? Entonces, las indicaciones de la resonancia magnética en general es el sistema nervioso central, ¿no es cierto? Incluye cualquier área del cerebro o la columna vertebral. Las patologías oculares, auditivas, senos paranasales, todo lo que tenga que ver también con boca o garganta, o para valorar cualquier alteración en áreas que abarcan cabeza, cara y cuello. Obviamente el sistema musculoesquelético, rodillas, hombros, muñeca, mano, tobillo, para eso es la resonancia magnética, y también para enfermedades de difícil diagnóstico que involucren estructuras del tórax y abdomen. ¿Quiénes pueden ser o quién puede incluir corazón, pulmones, glándulas mamarias, ¿no? Hay mamografía de mama, hígado, vaso, páncreas, riñones, entre otros, útero y ovario, sobre todo a nivel pélvico, ¿no? Que es más de difícil diagnóstico por tomografía. Entonces, cuando encuentres una sospecha a nivel pélvico de un cáncer de cervix o un próstata, de frente, una resonancia magnética. Hasta fístula puedes diagnosticar por resonancia magnética, fístula anal, ¿no? Entonces, las secuencias tienen utilidad. T1 son secuencias anatómicas, ¿no? T2 veo el líquido blanco. Entonces, ¿qué puedo ver? Edema, líquido cerebral, articular, intestinal, ¿no? Entre otros, todo lo que sea líquido va a pintar, ¿sí? Hay otra que no les he mencionado, pero es la secuencia, no, sí les dije, densidad protónica. Esta es anatómica y el líquido lo voy a ver blanco, ¿no es cierto? ¿Dónde lo puedo utilizar? En músculo esquelético. La secuencia FLAIR es la que anula el movimiento del líquido cefalorraquídeo, entonces puedo diagnosticar edema vasogénico o cualquier otra alteración, ¿no? La secuencia STIR va a anular la grasa y se ve muy bien el edema óseo. Hay la gradiente eco, en la que no les hablé, pero la gradiente eco es útil para detectar hemorragias y en la evaluación de la transformación hemorrágica de algunas lesiones. ¿Sí? Esto es en T2. ¿Ya? Luego hay la fase y fuera de fase, que les decía que se utiliza en abdomen. ¿Sí? Va a separar el agua de la grasa. ¿En qué puedo utilizarlo? Para diagnosticar esteatosis o tumores suprarrenales. Hay la supresión grasa, ¿no? Que es para ver músculo esquelético, ¿sí? Y también puedo utilizar gadolinio. Hay la difusión que les hablé, ahí donde vamos a hacer el movimiento de agua, para ver si restringe o no restringe, y luego la perfusión para ver cómo se irrigan los tejidos. Eso en, en lo más coquito que les puedo dar en resonancia. Entonces, recordar que la resonancia es una ayuda, es muy útil porque me va a dar gran detalle de las estructuras anatómicas, ¿no? Es bien específico. ¿Con quién trabaja? Con el protón. ¿Dónde se somete? En un campo electromagnético, donde está un gran imán, ¿no es cierto? Este protón se va a excitar, ¿no? Lo vamos a excitar y lo vamos a relajar. Entonces, puede relajar en un plano longitudinal o en un plano transversal. Si es longitudinal, T1, si es transversal, es T2. Entonces, todo lo que sea T1 va a ser rapidito, T2 va a demorar. Entonces, tiempo de repetición y tiempo de eco va a ser corto en T1 y T2 va a ser largo, ¿no? Tiempo de repetición y tiempo de eco va a ser largo en T2, ¿sí?
¿Qué contraste puedo utilizar? Gadolíneo. ¿Dónde lo puedo utilizar? En T1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acorta el tiempo de T1. ¿Ya? Contraindicaciones absolutas, ya hemos dicho marcapaso, esquirlas en los ojos, relativas, la claustrofobia. Pues demora harto, mínimo 30 minutos, es larguísimo. Hay las diferentes secuencias para su determinado uso, que tienen que tener idea. De las que más vamos a usar, van a escuchar la FLAIR, donde vamos a suprimir al líquido en movimiento y vamos a ver el líquido estático. ¿Qué más tengo que saber? La difusión, que tiene que ver con el agua. Si el agua se restringe, no se restringe. ¿Qué más quiero saber? La espectroscopía, que utiliza metabolitos, como hacer una biopsia virtual, ¿no es cierto? El N-acetilaspartato, el que más vamos a escuchar, ¿no? La creatinina, el mioinositol y todo esto. ¿Qué más? Nada más creo. Entonces, eso es lo más coquito que les puedo dar de ecografía. Entonces, chicos, hemos terminado. Lo he hecho rapidito, creo, pero ya lo vuelvan a dejar con más calma. Dudas, quejas, murmuraciones.